Informativo Líder, el diario de Cooperativa. Anunció su intención de volver a La Moneda, muy cerca de los estudios de Radio Cooperativa, aquí en la Quinta Normal. Después fue proclamado el viernes por la UDI y el sábado por Renovación Nacional. En su discurso de lanzamiento a la carrera presidencial, lanzó sus dardos ya contra las reformas del gobierno y garantizó trabajo para recuperar el crecimiento económico en el país. Conversamos a esta hora con el expresidente y candidato a La Moneda, Sebastián Piñera Echenique. ¿Cómo está? Buen día, Sebastián Piñera. Verónica, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Una pregunta. A ver, vamos a preguntar a usted y nosotros estamos listos para responder. ¿Es usted el decano de la Radio Agricultura? ¿De la Radio Agricultura? ¿Y de la Radio Cooperativa? El decano, no. Esteban Araneda, el sonidista, es nos está poniendo al aire el ahora? más antiguo que nos pone al aire. Ve que tiene más canas que yo. Está más o menos parecido. Pero usted, ¿verdad? precisémosle que es por un día nomás. Le falta un día Oiga, nomás. pero usted lleva... Yo lo escuchaba cuando era niño. No, algunos me han dicho de kinder. Yo soy decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central de Chile. Esa es otra historia. No, pero también es casi decano aquí en la Radio Cooperativa. Sí, aquí estamos casi consagrados también. ¿Ve? La experiencia vale mucho. Yo le quiero decir a los canosos un solo consuelo. Las nieves eternas solo en las más altas cumbres. ¿No es verdad? Bueno, es un homenaje también a la cordillera y a la experiencia. Y a la tercera edad. A la tercera edad y a la cuarta también, po, de los 80 para arriba. Bueno, Sebastián Piñera, una de las preocupaciones que están ya en el debate, digamos, más contundente, más de fondo de idea, dice relación con la educación, porque tiene que ver con la construcción de futuro. Yo quiero plantearle aquí un aspecto que nos parece que es tremendamente importante con respecto a la selección en la educación, en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes regulares del Estado. En ningún caso se podrá considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil, situación patrimonial de los padres, madres o apoderados. La pregunta es, ¿usted va a derogar esta norma o la va a mantener? No, vamos a perfeccionar la reforma educacional en muchos frentes. Uno es el que usted, Sergio, acaba de mencionar. En dos palabras, nosotros creemos en la sociedad docente. Es decir, que la sociedad civil y el Estado contribuyen, unen fuerza para darle buena educación a nuestros niños. No creemos en el Estado docente, en que el Estado monopoliza toda la educación y desplaza a la sociedad civil. Segundo, nosotros creemos que es responsabilidad del Estado garantizarle a todos los niños y jóvenes educación gratuita, preescolar y escolar, y también que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por el exceso de deuda. Y en tercer lugar, nosotros creemos que hay que darle oportunidades, no solamente a unos pocos, como ocurre hoy día en Chile con los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos en Chile seleccionan. Y usted sabe que mucha gente tiene la oportunidad de llegar a un liceo de calidad precisamente porque hay liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, que entre paréntesis, ya no está entre los 100 mejores liceos de Chile. Lo cual ¿No hay segmentación en el rendimiento ahí? ¿No hay una discriminación en ese concepto? Mire, siempre hay dos lados de la medalla. Nosotros creamos 60 liceos bicentenarios, que hoy día están entre los mejores liceos de Chile. Donde también hay selección. En algunos hay selección, en otros no. ¿Qué significa la selección? Decirle a todos nuestros niños, especialmente los niños vulnerables y de clase media, que si se esfuerzan, si entregan lo mejor de sí mismos, van a poder acceder a un liceo de primera calidad, y ese no va a ser un privilegio. ¿Y por qué solamente que haber liceos de primera calidad y de segunda calidad? Ojalá Piñera. Todos los liceos, por supuesto, Verónica. El sueño de todos es que todos los liceos sean de excelencia. Por eso que nosotros lo que hicimos fue crear 60 liceos de excelencia. Y en nuestro próximo gobierno vamos a crear por lo menos 300 más liceos de excelencia. ¿Para qué? Para que cada vez más niños y jóvenes chilenos, con mérito, con esfuerzo, porque la vida no es fácil, puedan acceder a una educación de primera calidad y que eso no sea un privilegio solamente de los colegios pagados. O sea, la selección vuelve con usted. No. La selección por mérito ya existe hoy día, ha existido siempre y sigue existiendo. En los emblemáticos de los que usted hablaba recién. Por lo mismo. Y por lo tanto lo que nosotros queremos es que no solamente sea un privilegio para unos pocos aquí en la ciudad de Santiago, como el Instituto Nacional o Carmela Carvajal,
sino que tengan el mismo derecho los niños de Antofagasta, de Arica, de Aysén y de todo el país. Por eso es que vamos a aumentar el número de liceos bicentenarios de excelencia. ¿Y tal cual vuelve también el copago? Nosotros creemos que los padres tienen dos derechos fundamentales y una obligación. Obligación, involucrarse en la educación de sus hijos. No se pueden desentender. Hoy día el Estado les está diciendo, ustedes no participen, no seleccionen, no aporten, no se metan. Ese es un error garrafal. Lo que le está diciendo hoy el Estado es, usted no tiene que pagar por sus hijos, No, es un un derecho momento. que se eduquen. No, si no estamos- le está diciendo no participe, no venga a reuniones, no se preocupe de cómo le va al Le niño. está diciendo, Verónica, que usted no puede seleccionar la educación de sus hijos, lo selecciona una tómbola, y usted no puede aportar a la educación de sus hijos, y en consecuencia, en el fondo les está diciendo, no se meta, nosotros nos hacemos cargo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a restablecer en plenitud el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos, porque nadie elige mejor para su propio hijo que sus propios padres. Y vamos a permitir que los padres voluntariamente puedan aportar recursos para mejorar la calidad de la educación de sus hijos. Ahora, Sebastián Piñera, usted en algún momento, seguramente la memoria suya lo recuerda mejor que yo, que la educación era un bien de consumo. ¿Usted mantiene ese concepto? Esa fue una tremenda tergiversación, Sergio Campos, y usted que es un hombre inteligente, Gracias. estoy seguro que lo entiende. Mire, la educación es un bien, pero los bienes pueden ser fines o medios. La educación es las dos cosas. Es un fin en sí mismo, porque la educación enriquece el alma, y es un medio para ser más productivo, para poder, ¿cierto?, tener una mejor vida. Y por tanto la educación tiene ese doble carácter. Yo le pregunto a usted, ¿la educación es un bien o es un mal? ¿Es un bien de consumo o es un derecho, Sebastián Piñera? Por supuesto que la educación es un derecho, no se contradice una cosa con otra. Porque es un bien, es un derecho. Nosotros, lo digo con todas sus letras, le vamos a asegurar a todos los niños y jóvenes de Chile que ninguno se va a quedar fuera de la educación superior por falta de recursos, y ya lo hicimos. Porque nosotros cambiamos el famoso CAE, el crédito con aval del Estado que había implantado el presidente Lagos, que era un mal sistema. Lo cambiamos profundamente. Rebajamos la tasa de interés del 7 al 2%. Establecimos que ningún joven pagaba más del 10% de su renta. Y establecimos que, y esto nos alcanzó a aprobar, que en 15 años cualquier remanente de deuda desaparece. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, para nadie va a ser una mochila. Pero si a un joven que el Estado le financia su educación superior con el recurso de todos los chilenos, le va bien en la vida, le va bien, la vida le sonríe, tiene éxito, ¿no le parece lógico que devuelva a la sociedad Con lo que la impuestos. sociedad le aportó? Con impuestos. Bueno, con impuestos es un mecanismo, pero también a través de devolver lo que la sociedad le entregó. Por eso que vamos a tener un sistema único, integral, Ahora- que va a combinar becas para los más vulnerables y la clase media y préstamos para los demás. Eso es lo que me parece justo. Y le digo una cosa, Verónica. Ahora, La Dígame. Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet, cuando llegó a Chile, lo primero que dijo era que ella no era partidaria de la gratuidad universal. Después salieron los estudiantes a protestar y se dio vuelta en su posición. Sí, claro. Ella Y dijo usted que lo su puede hija, investigar. que su hija podía pagar. Exactamente. Y por tanto, en esto coincidimos con la presidenta Bachelet. ahora cuando usted habla de becas, estamos hablando que esas becas tienen que complementarse con un aporte económico. ¿De quién? Eso es muy importante, porque cuando usted habló en algún momento de bien de consumo, usted sabe mejor que yo, porque es un hombre experto en materia económica, que cuando se habla de bien de consumo, además se está hablando de algo que se transa en el mercado. ¿Esa es la idea o no? No, Sergio, no es así. Los bienes, y la educación es un bien, en el lenguaje económico pueden ser de dos naturalezas. De inversión, cuando son un medio para lograr fines en el futuro. Cuando usted invierte en una maquinaria es porque quiere producir hacia el futuro. Pero también pueden ser un medio en sí mismo, que usted quiere que la educación le produzca una satisfacción inmediata. La educación tiene ambos componentes, como lo acabo de decir. Pero le quiero precisar, para nosotros la educación es fundamental. Mire, yo sé lo que significa una buena educación porque yo la tuve. Y yo sé que una buena educación abre las puertas a un mundo de oportunidades. Y una mala educación muchas veces condena a un mundo de frustraciones. Y si hay alguna prioridad nuestra, es precisamente para que Chile salga y sea un país desarrollado de verdad, es darle educación de calidad a todos y cada uno de los jóvenes chilenos. Pero ¿sabe por dónde hay que empezar? Usted habló el Pero otro ¿sabe día por dónde hay de que empezar, Verónica? condiciones para la gratuidad o para las becas que va a entregar. Es ¿Cuáles que son esas condiciones? Beca y crédito, Claro, además, claro, no es claro. gratuidad. Pues. Cuando la beca se iguala con el arancel, que es lo que nosotros vamos a hacer gradualmente, entonces la Eso es beca gratuidad. le financia íntegramente. ¿Cuál es la diferencia? Yo sí creo
que cuando una persona tiene derecho a la educación, como lo tienen todos los jóvenes chilenos, eso también significa deberes. No hay derechos sin deberes. Si la sociedad entera está haciendo un esfuerzo por financiarle la educación superior a un joven, ese joven tiene deberes, ¿No puede obligaciones. repetir un curso, por ejemplo? Tiene que estudiar, tiene que asistir a clases, tiene que esforzarse. No puede pasarse la mitad del año escolar o del año universitario en tomas. Esos son deberes básicos. Pues usted no ha visto el tiempo que se demoran los estudiantes, y eso está estadísticamente demostrado, que va más allá muchas veces de la carrera en régimen. En vez de 5 años demoran 6 años, o en carrera de medicina, por ejemplo, en vez de 7 años demoran 8 o 9 años. Sí, y en Argentina, cierto que es el prototipo que muchos quieren replicar en Chile, una carrera de 7 años se demora 14. Ya, ¿y el cómo doble. se resuelve esa diferencia? Esa es la pregunta, porque Hay está una hablando cosa básica. de deberes. Pero por supuesto, Sergio, la vida... Pero también tiene que ver muchas veces con otras circunstancias, Pero déjeme factores que decirle dos influyen cosas fundamentales. en la duración de una carrera. En primer lugar, pueden haber circunstancias especiales, siempre. Pero es evidente que si la sociedad chilena, con sus escasos recursos, le financia la carrera de educación superior a un joven, ese joven tiene deberes con su sociedad. No puede no ir nunca a clase, no aprobar ningún ramo, pasarse todo el tiempo en protesta. Tiene que estudiar, tiene que esforzarse, tiene que entregar lo mejor de sí mismo. Y le digo una cosa muy importante, Sergio, que no se ha destacado lo suficiente. Todos sabemos que la promesa de gratuidad universal de este gobierno fue un engaño, porque se prometió gratuidad universal al 70% ahora. ¿Y sabe dónde estamos? En el 50%. No, mucho De menos. los más Sí. pobres. 200.000. El 60 más pobre está incluido dentro de la gratuidad. Hoy, no todo, Sergio. No crea todo lo que escucha. Hoy día hay un poco más de 200.000 estudiantes con gratuidad y tenemos 1.200.000 estudiantes de educación superior. O sea, hay 1 millón de estudiantes que no tienen gratuidad y se las prometieron. Pero es una cosa, el proyecto que el gobierno presentó, y esto basta escuchar las palabras del ministro de Hacienda, compromete todos los recursos públicos presentes y futuros. Y por tanto, si quisiéramos destinar todos los recursos públicos De la reforma tributaria. a un solo propósito, como es la gratuidad, ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo a los pensionados que no les vamos a mejorar sus pensiones. Le estamos diciendo a los pobres de Chile, hay 2 millones de chilenos que siguen viviendo en pobreza, que no van a ser prioridad. Le estamos diciendo a los enfermos de Chile que no les vamos a mejorar la salud. Le estamos diciendo a las víctimas de la delincuencia que van a tener que seguir viviendo con terror Pero por una si hay más delincuencia recursos, desatada. Sebastián Hay Piñera, dos no son preocup- solamente hay dos los preocupaciones. beneficios de la reforma Usted no puede hacer pre- promesas demagógicas, porque en el fondo le promete a uno todos y en el fondo le está negando a todos los demás cosas mucho más importantes. Sebastián Piñera, usted ha mencionado 2 aspectos que nos parece que son importantes conversarlo. Uno relacionado con las pensiones y el otro con la delincuencia. Las pensiones es uno de los aspectos que importan hoy día, y el mejoramiento de las pensiones, ¿en qué medida? Porque usted fue presidente de la República, ¿no? Hubo cambios sustantivos que significaron un mejoramiento de las pensiones, porque todavía se mantiene en 200.000 pesos el promedio de las pensiones. Hay gente que gana muy poco, mucho menos que esa cantidad. Entonces, ¿cuál es el aporte que hizo ahí? ¿De cómo lo va a resolver con el 5% que se está planteando también ahora como para incrementar los fondos de pensiones? Bueno, en las primer lugar, cotizaciones Sergio, adicionales. Sergio, la mejor política para mejorar las pensiones de todos los chilenos es que el país crezca, que cree trabajos, que mejore los salarios. Y por tanto, lo que nos está pasando hoy día, en que Chile no crece, no crea buenos trabajos, los salarios se estancan, es una muy mala noticia para las pensiones futuras. Y por tanto, durante nuestro gobierno, el país creció con fuerza, creó 1 millón de empleos, mejoró significativamente los salarios, y todo eso se va a traducir en mejores pensiones. Pero yendo al tema del presente, sin duda que las pensiones en Chile son muy bajas. Cuidado, Sergio, con los promedios, porque hay personas que para poder recibir el bono del hijo, por cada hijo nacido, tienen que cotizar 1 mes. Entonces usted no puede meter en el promedio personas que han cotizado 1 mes en su vida. Si usted mete en el promedio las personas que han cotizado en forma regular, las pensiones en Chile siguen siendo bajas, pero un poco más altas que la cifra que usted dio. ¿Cuál es la forma de mejorar las pensiones de verdad? Porque ese es el objetivo de fondo. ¿Cuál es? Nosotros hicimos un libro blanco que se lo entregamos a la presidenta Bachelet el mismo día que asumió su gobierno, con una propuesta que permite una reforma integral y una mejora sustancial de las pensiones. ¿Y que mantiene las AFP en como dos están palabras, ahora? es que ve, si a usted da la impresión que lo único que importa es
AFP o no AFP. A mí lo único que me importa es... Eso es lo que gritaba la gente ayer en la calle, Sebastián lo que Piñera, aquí en Santiago y en Yo creo que a la regiones. gente lo que le importa, Verónica, son mejorar sus pensiones. Ese es el fondo. Algunos están instrumentalizando un deseo y un anhelo y una demanda justa y necesaria. Yo así cómo creo que se deben mejorar las pensiones. En primer lugar, hay 4 jugadores, actores en el sistema previsional chileno. Los 4 van a tener que hacer un aporte significativo. Primero, los empleadores. En nuestra propuesta, los empleadores van a tener que contribuir de cargo del empleador con un 4% adicional al ahorro de sus trabajadores, y ese 4% va a ir a la cuenta de cada uno de sus trabajadores. Es decir, directo a la cuenta de ahorro del trabajador de la empresa. Siempre en la AFP. Vamos a ir al tiro a eso. Segundo, el Estado con el pilar solidario, que hoy día aporta 0,7% del producto, nosotros lo vamos a llevar a 1. Eso significa un 40% más de pilar solidario, lo cual nos va a permitir mejorar en forma gradual, pero bastante rápida, la pensión básica y el aporte previsional solidario de ese 1.300.000 que recibe esa ayuda hoy día. Tercero, los trabajadores van a tener que, dado que vivimos mucho más, van a tener que ampliar, extender la vida útil, es decir, la vida de trabajo, y para eso vamos a crear incentivos, para que se mantenga más tiempo en la fuerza de trabajo. Y finalmente, las AFPs van a tener que enfrentar un mundo mucho más competitivo para que sean, ¿cierto?, más eficientes, para que rebajen las comisiones que le cobran a los afiliados, para que mejoren la calidad de las inversiones. Todo eso, Sergio, es un plan serio, responsable, que le va a financiar las pensiones a los que ya están pensionados, a los que están a punto de pensionarse, a los que están trabajando y a los que van a ingresar al mundo del trabajo. Ya, ¿y cuántos se van a mejorar las pensiones y en qué tiempo? Porque los de ahora ya están con las pensiones bajas y eso pareciera no tener arreglo. Pero No, ¿en cuánto van a mejorar las pensiones? Sergio, sí tiene arreglo. A los que ya están pensionados, el aumentar los fondos del pilar solidario en un 40% significa que lo vamos a hacer en un plazo de tiempo. Yo calculo que tiene que ser un plazo de aproximadamente entre 4 y 6 años. Van a poder ver una mejoría en sus pensiones muy significativa. Y en consecuencia, lo que la gente quiere, y esto es muy importante, es que le mejoren sus pensiones. ¿Y el con qué pilar va a solidario, financiar? el pilar solidario, ¿de dónde va a salir esa plata? El pilar solidario va a salir de aportes del Estado. Por eso es que vamos a ir gradualmente aumentando. ¿Más Pero impuestos? si usted ha dicho, No, claro, al revés, que no va más impuestos. a ir atrás con la reforma impositiva que hizo este gobierno. Verónica, déjeme decirle algo. Este gobierno es una reforma tributaria que pretendía recaudar el 3% del producto, o sea, 8.000 millones de dólares. Y simultáneamente bajó la tasa de crecimiento de nuestro país por lo menos en 2 puntos al año. La pérdida por menor crecimiento de recursos fiscales son 12.000 millones de dólares. Es decir, ha perdido mucho más por el menor crecimiento de lo que ha ganado por la reforma ¿Y cuánto tributaria. se va a crecer entonces en el país si usted vuelve a ser presidente? La meta nuestra es duplicar hacia el término de nuestro periodo la tasa de crecimiento. ¿Eso va a ser cuánto? ¿Cerca del 4%? Llegar ¿Bajo a, igual? Ah, ¿o pero no? es bajo. A mí me parece mucho más bajo el 1,6 que tuvimos el año pasado. No, por cierto, que el pero 4. usted en el primer gobierno, ¿cuánto creció? ¿6%? Crecimos más, pero 4%, que es lo que queremos nosotros lograr, porque el daño que este gobierno le ha causado a la economía es muy grande. Usted sabe que llevamos 3 años consecutivos con que la inversión cae, es decir, en términos absolutos cae, y que la productividad es negativa, es decir, cada día invertimos menos, cada día somos menos productivos, y eso es un daño gigantesco. Pero en el 2009 usted recibió con un PIB de menos 1,5, si Claro, mal y lo no recuerdo. cambiamos. Ya, y subió Menos 6. 1,6. Entonces, ¿por qué ahora plantea solo un 4 y no el 6 al que creció en el primer gobierno? Porque entre medio este gobierno ha hecho 3 reformas que a mi juicio son tremendamente negativas. La reforma tributaria ha sido un atentado a la capacidad de invertir, de innovar, de emprender, de crear. La reforma laboral, un atentado a la capacidad de crear empleos y mejorar los salarios. Y en consecuencia nos vamos a enfrentar con una situación más difícil que la que recibimos en nuestro primer gobierno. Pero a pesar de ello, Verónica, vamos a aumentar la tasa de crecimiento desde el 1,6 que está hoy día a una cifra que nosotros creemos que 4 y ojalá más, lo cual significa triplicar la tasa de crecimiento que tenemos Mire, hoy. pasó del duplicar al triplicar así. No, porque 1,6, mire, 1,6 bien. multiplicado por 3 es 4,8. Por eso dije duplicar para quedarme en la parte baja, pero es entre duplicar y triplicar. Y por lo tanto, lo que el país necesita es volver a crecer, a crear empleos, a Y ya que mejorar los hablamos de salarios. uno de los economía y de factores- plata, Pero ve, a ¿cuándo mejorar los usted- salarios. Es que, ¿sabe una cosa? ¿Cuándo usted Cada vez que va hablamos de esto, a entregar oiga, su fideicomiso? pero déjeme Sebastián contestar la Piñera? pregunta anterior.
lo que Chile necesita, porque estamos asfixiados, es un buen gobierno que haga buenas políticas públicas para que Chile vuelva a crecer, a crear empleos. Uno de los factores para el a mejorar crecimiento, los salarios, Sebastián a Piñera, mejorar la salud, a mejorar la educación. Sí, perfecto. Eso es lo que hoy día no tenemos. Y es lo que plantea usted, pero uno de los factores, digamos, que dice relación con el crecimiento se refiere a la inversión. Y la inversión es importante que los empresarios inviertan aquí en Chile y vengan inversores desde afuera. Pero en el caso suyo se le ha criticado mucho por el hecho de invertir fuera del país. ¿Eso qué beneficio le trae a Chile? Ay, pero Sergio Campos, hablemos en serio. Si invierto dentro de Chile, me critican porque hay un conflicto de interés. Si invierto fuera de Chile, me critican porque no estoy invirtiendo en Chile. Mire, Sergio, yo esto ya lo conozco como el hilo negro. Haga lo que haga, me van a criticar. Y por lo tanto, lo que yo sé es que yo tengo la conciencia absolutamente tranquila de que cuando fui presidente me desligué total y absolutamente de la gestión de las empresas y me dediqué en cuerpo y alma a ser un buen presidente para todos los chilenos. Y si vuelvo a ser presidente, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a entregar su fideicomiso a Sebastián Piñera? Porque en las entrevistas del fin de semana decía incluso que legalmente podía hacerlo hasta después de asumir el cargo, si es que es elegido. La diferencia, ¿pero cuándo lo va le voy a a hacer? decir inmediatamente, el año 2009 no había ley y por tanto todo lo que hice yo fue libre y voluntariamente porque nadie me lo exigía. Y hice un fideicomiso, me desligué de todas las empresas y vendí 3 empresas que eran muy emblemáticas como LAN, Chilevisión y Clínica Las Condes. Ahora existe una ley, Verónica, y por tanto a la ley además hay 3 proyectos de ley para modificarla. Yo lo que estoy viendo es si esa ley se va a modificar o va a quedar tal como está. Pero le puedo asegurar a usted, Verónica, que no solamente voy a cumplir en un 100% con la letra y el espíritu de una ley que es muy exigente y que además en muchas materias tiene nombre y apellido porque solo tiene nombre y apellido porque solo se le aplica a una persona que está frente a ustedes. Y ahora va a hacer con sus inversiones en Chile y en el exterior, y estoy, como le acabo de decir, la ley aparentemente se va a modificar, a lo mejor en esa dirección. Y por tanto yo estoy esperando saber qué ley tengo que cumplir. ¿Y por qué la espera si usted ha dicho que va a ir más allá de la ley? Porque voy para ir más allá de la ley tengo que conocer qué es lo que es la ley. Pero le puedo decir lo importante. Si yo vuelvo a ser presidente, voy a hacer no solamente lo que obliga la ley, voy a ir más allá de la ley para asegurarle a mis compatriotas que toda mi preocupación, misión, compromiso como presidente va a ser trabajar por mis compatriotas, por todos los chilenos y especialmente la clase media y los más vulnerables. Y le digo algo más. Si yo quisiera privilegiar mi interés privado, que es legítimo, jamás habría sido presidente de Chile. Pero usted no sería hoy día candidato. Estaría el dedicado. Poder de por medio que también importa y que puede pesar tanto como el dinero. ¿Qué cosa, perdón? El poder que se tiene siendo presidente de la consecuencia, República. usted lo acaba de decir, mi motivación para ser presidente no es intereses privados, es usar el poder del Estado bien para que contribuya a que los chilenos tengamos una mejor vida, mejores trabajos, mejores empleos, mejores salarios, mayor seguridad ciudadana, mejor salud, mejor educación. Esos son los temas que le interesan a los hablando chilenos. Del fideicomiso, y esos son los temas que nunca se pueden conversar en una entrevista de radio. Sebastián Piñera, hablando del fideicomiso, uno de los elementos que surgen en esta situación que usted dice que le critica está relacionada con las platas, los paraísos fiscales, que también se argumenta que no es ilegal. Pero desde el punto de vista ético, ¿usted considera que es legítimo llevar dineros, digamos, a los paraísos fiscales? Algunos argumentan que para pagar impuestos o no pagar impuestos. En primer lugar, todas las inversiones que hicimos fuera de Chile fueron registradas en el Banco Central e informadas a Impuestos Internos, como lo confirmó el director de Impuestos Internos cuando asistió a la comisión investigadora de Exalmar. Y por lo tanto, esas inversiones fuera de Chile no significaron ningún ahorro tributario. Por lo demás, Sergio, le quiero recordar a usted que lo mismo hacían muchas empresas públicas, partiendo por Codelco. Y por lo tanto, era un mecanismo que tenía ciertas ventajas, pero no era por razones tributarias, porque uno igual si hubiera invertido no en un paraíso tributario, sino que hubiera invertido en Estados Unidos, en Alemania o en Francia, los impuestos que pagaban eran exactamente los mismos. Pero usted mismo planteaba en algún momento en un seminario fuera de Chile que los paraísos fiscales tenían que desaparecer. Yo creo que es muy importante que desaparezcan. Muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley, con la moral, lavado de dinero, ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico, del crimen organizado. Verónica, creo que deben desaparecer. Pero cíteme completo. Lo que yo dije es que los paraísos financieros no pueden existir para ser utilizados con propósitos ilegales, como por ejemplo lavado de dinero, narcotráfico o
situaciones como esa. Eso lo mantengo 100%. Pero además, hoy día la legislación chilena permite a las empresas chilenas tener filiales en el extranjero. Y la legislación antigua no hacía ninguna diferencia tributaria si estaba en las Islas Vírgenes o estaba en Delaware o estaba en Francia. Y por tanto, a las personas que saben de esto, saben muy bien que tributariamente no hacía ninguna diferencia. Por eso Codelco también tenía empresas en las Islas Vírgenes, como muchas otras empresas públicas y muchas otras empresas chilenas, que da la impresión que a nadie le importan, porque aquí lo único que busca mucha gente es argumentos para tratar de criticarme a mí porque soy candidato. Gente de su sector también, ¿eh? Manuel José Sandón, José Antonio Caz. Hay de todo en la viña del Señor. No solamente desde la nueva mayoría, digo. Ahora, va a declarar ante la justicia, le va a pedir a su hijo que vaya a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Mi hijo tiene casi 37, 38 años. ¿Son socios ustedes? Somos socios, por Claro. supuesto. Por eso. Hemos sido socios toda la vida. Pero le va a pedir que vaya a declarar, ¿no? Él, y lo he conversado con él, y él va a tomar su decisión libremente. Ahora, yo creo que la comisión de investigación de Exalmar es una vergüenza. Porque fíjese usted, ha ido el director de impuestos internos. ¿Qué dijo? Todo tributariamente está absolutamente en regla. Fue el superintendente de valores y dijo, se había cumplido plenamente con la ley de valores y la ley de sociedades anónimas. Fue el contralor y dijo que mi declaración de patrimonio e intereses se ajustaba estrictamente a la ley. Fue el agente de la Haya y dijo que mi participación en la defensa de Chile había sido con un solo objetivo y norte, defender los intereses de Chile. Es decir, todas las autoridades públicas que han citado a esa comisión les han dicho que la actuación mía... Con mayor razón, si va su hijo, no debería tener ningún problema. No, es que sabe una cosa, yo sé por qué invitan a mi hijo. ¿Usted va a declarar en la Fiscalía? ¿Va a ir a la comisión de la Cámara de Diputados? A ver, en la Fiscalía voy a declarar cada vez que me lo pida como cualquier chileno, por supuesto que sí. Ya, ¿y en la Cámara de Diputados? A la Cámara de Diputados, ¿cierto? No he sido invitado. Pues si fuera invitado. Mire, a mí me parece que ir a prestarse a un show comunicacional donde no hay ningún respeto por la verdad. Yo los veo lo que dicen. El superintendente dice una cosa, los diputados dicen otra. El director de impuestos internos dice una cosa, los diputados dicen otra. Uno a veces en la vida también tiene dignidad. Por eso yo le he dicho a mi hijo, mira, en primer lugar mi hijo no tiene nada que ver. Lo están involucrando para atacarme a mí. Pero si mi hijo quiere ir, que vaya, libre y soberanamente. Él tomará su decisión igual como yo tomaré la mía. Sebastián Piñera, le cambiamos el tema. ¿En su gobierno se cierra Punta Peuco o lo agranda para que quepan todos los condenados que debieron ser enviados a Colina 1 hace un par de días? Cuando nosotros cerramos el penal Cordillera, que no era un penal, porque era un casino de oficiales que se había transformado, y donde habían 8 o 9 personas que habían cometido gravísimos atropellos a los derechos humanos, los más graves, los más terribles, los más crueles. Expandimos Punta Peuco, porque sabíamos que iba a venir, ¿cierto? Venían más procesos y en consecuencia más condenas. Yo sí creo que es conveniente tener una cárcel especializada en personas que pertenecieron a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden por una razón de seguridad. Por lo demás, así lo estimó el presidente Frey y el presidente Lagos cuando enviaron el proyecto de ley que creó Punta Peuco. Y por tanto yo creo que Punta Peuco, que es una cárcel especializada, debe continuar. Ahora, los que están en cadena perpetua y sin remisión de pena, usted en los casos que están en condiciones, por ejemplo, con Alzheimer o con otros problemas graves como cáncer terminal, ¿deberían seguir en la cárcel o deberían estar en sus casas esperando la muerte? Esto no es un tema de los militares o los civiles, eso es un tema para todos los chilenos, en mi opinión, y así lo he expresado públicamente. Si una persona de avanzada edad está con una enfermedad terminal, un cáncer con metástasis, está con Alzheimer, necesita pañales y ya no sabe ni siquiera dónde está, en mi opinión, por una razón humanitaria, debiéramos no indultar, sino que cambiar la prisión en una cárcel por la prisión en su domicilio para que pueda morir con dignidad junto a sus seres queridos, que es un derecho que tienen todos y cada uno de los seres humanos. ¿Aplicará ley antiterrorista en cada caso, en cada atentado que haya en la Araucanía en su gobierno, si llega a ser presidente, Sebastián Piñera? Mire, los países y las democracias no solamente tienen el derecho, tienen la obligación de defenderse del terrorismo.
Y por tanto nosotros vamos a aplicar la ley antiterrorista cada vez que haya un delito que tenga características de terrorismo, porque lo contrario es una ingenuidad. No tenemos derecho a poner en riesgo regiones enteras. El otro día escuchaba al ministro de Interior que decía: yo no trabajo bajo amenazas por un planteamiento que le hicieron los dirigentes de los camioneros. Yo le quiero decir, ministro de Interior, vaya a la Araucanía, vaya al Biobío, vaya a la provincia de Arauco. Ahí hay miles y miles de trabajadores, hombres y mujeres chilenos, que todos los días trabajan bajo la amenaza del terrorismo. ¿Por qué fracasó la mesa del Ñelol? Yo no sé si ha fracasado. Ha hecho su planteamiento, la presidenta ha planteado que prontamente... Perdón, pero los capítulos de violencia se han sucedido desde esa fecha cuando usted era presidente y instaló la mesa de la Araucanía. Una cosa es... Mire, cada pregunta que me hacen ustedes, esto viene con una carga emocional. No soy ingenuo. Le estamos dando datos. No ha fracasado. La mesa... Yo le voy a decir qué pasó con la Araucanía durante nuestro gobierno, si eso es lo que me está preguntando. Por supuesto que el terrorismo sigue y la delincuencia sigue. Mire, yo pienso que con respecto a la delincuencia, nunca la vamos a derrotar. Yo aquí cometí un error que me costó caro, porque dije que el primer delito lo había cometido y me equivoqué. Ahora lo digo bien. Cuando Caín mató a Abel con una quijada de burro. Gracias. Bien. Oiga, y ustedes me dieron haber ayudado en esa oportunidad, me dejaron caer en el error. A mí y por de lo verdad tanto, se me pasó esa y por vez. tanto lo importante es hacer retroceder la delincuencia y avanzar la seguridad. En nuestro gobierno, cuando llegamos, el índice de victimización, el porcentaje de familias que había sido víctima del delito el año anterior era 32%. Cuando nos fuimos, 24%. Es decir, 1 millón de chilenos dejaron de ser víctimas del delito gracias a que logramos hacer retroceder la delincuencia. A ver, le doy otro datito, mire. Tengo el dato anotado acá, marzo 2014, encuesta DIMAR. Con respecto a la delincuencia, el gobierno de Sebastián Piñera, 83% de desaprobación. ¿Y hoy día? No, pues, si le estoy hablando del 2014, de marzo, la encuesta DIMARC. Sí, por supuesto, la gente siempre ha estado descontenta porque sufre la delincuencia. La delincuencia es un mal terrible que le arruina, le angustia la vida a la gente. Pero en nuestro gobierno, Sergio, bajamos del 32 al 24. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Ha vuelto a subir y está fuera de control. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es no decir algo que me arrepiento de haber dicho que vamos a ganar. Nunca vamos a ganar la batalla de la delincuencia. Vamos a hacer retroceder a la delincuencia, vamos a hacer avanzar la seguridad ciudadana. Y para eso tenemos medidas muy importantes. Por ejemplo, una de las medidas que vamos a tomar es una medida de alerta temprana. Apenas un niño deserte de la escuela, que está probado, que es el primer paso para caer en malos pasos, de inmediato vamos a ir a esa familia para evitar que ese niño caiga en la droga o en la delincuencia. Esa es una medida preventiva súper poderosa que se aplica en otros países y no en Chile. Hablando de la delincuencia, usted dijo en su momento que muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros. Sin embargo, la mesa interinstitucional que se preocupa de estos problemas dice que en Chile vive 477.000 extranjeros y 5.000 han sido detenidos por delito, o sea, el 1,1%. Entonces, ¿cómo se conjuga el hecho que usted haya dicho que muchas de las bandas delincuentes en Chile son de extranjeros? Por supuesto. Lo que yo dije es que hay bandas de delincuencia en el país, particularmente de crimen organizado, que provienen del extranjero. Por ejemplo, a los pocos días que dije yo eso, se detuvo y se procesó una banda que venía de los países de Europa del Este, que se dedicaba a clonar tarjetas y a hacer fraudes con las tarjetas de crédito. Hay una diferencia, Sergio. Los chilenos son chilenos y tienen derecho a vivir en su país. En cambio, Chile tiene derecho a no permitir que delincuentes extranjeros vengan a delinquir a Chile. Y por lo tanto, si yo soy presidente de Chile... Pero es que nadie está pidiendo el derecho que los delincuentes vengan a delinquir a Chile. Yo no escuchaba a nadie, por lo menos. Por eso mismo, lo que yo dije con ese momento fue que era perfectamente legítimo que si una persona tiene antecedentes penales en su país, no lo dejemos entrar a Chile. Y que si una persona comete un extranjero, comete un delito en Chile, después de ser juzgado y pagar su condena, sea expulsado de Chile. Es muy simple. Queremos abrir nuestras fronteras a la gente que viene a integrarse y a aportar a nuestro país. Y queremos cerrar nuestras fronteras a los que vienen a delinquir, a hacer narcotráfico o trata de blanca. Así de claro, así de simple. Y por lo tanto, como yo no puedo evitar que los chilenos que cometen delito porque son chilenos no pueden ser deportados, sí puedo como presidente evitar
que delincuentes extranjeros entren a Chile. Por eso una de las primeras medidas que vamos a tomar es coordinarnos mucho mejor con los demás países para que las personas que tienen antecedentes delictuales en sus países pendientes no entren a Chile. Sebastián Piñera, ¿Andrés Chadwick va a ser su generalísimo de campaña? Andrés Chadwick va a presidir el Consejo Político, porque es una persona que además de ser muy talentosa, es una persona de muy buen criterio y en la cual yo tengo mucha confianza. ¿Y a qué van a acceder entonces Renovación Nacional y el PRI en su campaña presidencial? Por supuesto que vamos a incorporar a los partidos políticos. Mire, no hay... Esto siempre y cuando gane la primaria. Esto siempre que gane la primaria, pero de aquí a que ganemos la primaria, si la ganamos, soy muy optimista yo, hay 3 partidos que ya proclamaron mi candidatura. ¿Va a debatir con Osandón o no? ¿Y con Cast? Eso lo van a resolver los partidos. No, pero usted está disponible o no está disponible. Yo dije que estoy disponible a ir a primarias. ¿Y eso implica el debatir con ellos? Y por lo tanto, ¿quién va a organizar las primarias? Lo van a organizar los partidos. ¿Y eso implica debatir con sus contendores? Yo creo en que las debe primarias, haber, Osandón? ahora, algunos, de aquí a Felipe las primarias Cast. quedan 60 días, ¿cierto? Algunos quieren que nos pasemos los 60 días debatiendo todos los días, mañana y tarde. Eso es absurdo. No, pero hay quienes piensan también que como usted va con ventaja, las encuestas lo muestran mejor que a ellos dos, entonces no necesita debatir. Está bien. Yo creo en el debate, nunca he eludido el debate. Va a debatir con ambos. Y estoy dispuesto a debatir en la medida que tengamos un sistema que sea razonable. ¿Y su generalísimo entonces es Chadwick? Andrés Chadwick va a presidir el Consejo Político. ¿Y quién va a ser el generalísimo entonces Es que de campaña? a mí no me gusta el cargo de generalísimo, porque es como un cargo militar. ¿Quién va a liderar la campaña de Sebastián Piñera Echenique? Bueno, la va a liderar Andrés Chadwick, ¿cierto? Que va a ser el presidente del Consejo Político. O sea, va a ser su generalísimo. No, es que generalísimo mire, generalísimo viene de Franco, usted sabe, el generalísimo. Nunca me ha gustado esa palabra. A usted Sebastián, parece que le gusta mucho. No, Sebastián es que Piñera, el lenguaje que usan No. los políticos, que usan los medios, Su no. eslogan de campaña, de lo que hemos escuchado, es esto de la buena onda. Y ya que ha planteado usted el tema de la buena onda en su campaña, es muy maltratado usted en las redes sociales. ¿Cuánta responsabilidad tiene el mundo político en esa cuota de dureza con que son tratadas las autoridades, las exautoridades, los políticos en general? ¿Y cuánta responsabilidad es la que usted mismo asume ahí? Bueno, yo sí creo que estamos viviendo un clima muy crispado, mucha violencia, mucho ataque, cierto aprovechamiento, mucha demagogia, mucha falta de respeto por la verdad, y eso tenemos que corregirlo. Por eso yo me comprometo, como lo he dicho ya públicamente, a hacer una campaña limpia, constructiva, de ideas, diciendo la verdad, pero sin descalificar a las personas, porque nosotros queremos dejar huellas y no cicatrices en el alma de nuestro país. Sebastián Piñera, ¿va a ir al estadio mañana o no? Yo creo que mañana vamos a tener un gran triunfo. No estoy seguro si puedo ir al estadio, pero me encantaría ir. Pero al menos lo va a ya, escuchar por cooperativa, pues si eso lo puede hacer. Numerito, tiene un numerito aquí encima de la mesa ahora. Yo espero un triunfo holgado de la selección chilena. Holgado. Oiga. Un 4-1, por ejemplo. ¿No? Venezuela ha progresado mucho, no la miremos en menos. Partieron Pero ganando yo tengo, con Perú. sí, claro, pero le tengo mucha fe a la selección chilena. Esta es una selección que es capaz de dar grandes satisfacciones y alegrías. Lo que pasó en Argentina fue una injusticia y una tremenda mala suerte, porque no merecimos perder, y nos vamos a reivindicar mañana con un gran triunfo. Oiga, no nos queda nada de tiempo, pero ¿en qué se le nota lo humilde que dijo su señora que estaba ahora? ¿O es el puro amor de ella el que lo hace ver humilde? Uno aprende, Verónica, con los años. Yo he aprendido a ser más humilde, a escuchar más, a ser más reflexivo, a ser más paciente. Y eso yo creo que es algo que uno va ganando con la experiencia y con los años. Igual como pierde fuerza, flexibilidad, a pesar que en mi caso yo me siento más fuerte que nunca, uno gana en humildad y en reflexividad. ¿Se siente más humilde? Sí. Influido por la filosofía oriental, Sebastián Piñera Echenique, candidato presidencial, esta mañana aquí en Pero el yo diario quería decir Corea. una última cosa. Sí. Igual que el año 2009 se está desatando una campaña del terror, que vamos a cortar los beneficios sociales, que vamos a cortar los subsidios, que vamos a terminar con la gratuidad. Amigos y amigas que nos están escuchando, escúcheme con atención. No le vamos a quitar los beneficios a nadie. Venimos a ponerle patines a todos los chilenos y no a quitarle los patines a todos los chilenos. Y por tanto, no crean una campaña del terror que ya la enfrentamos el año 2009 y que
yo sé que los chilenos son muy inteligentes y no se van a dejar engañar. Gracias por estar con nosotros, Sebastián Piñera, y esperamos seguir conversando con usted y con los otros candidatos presidenciales, pero siempre la puerta de Maipú 525 aquí en el barrio Yungay está abierta. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Verónica, y lo escucho con mucha frecuencia. Se le agradece. Se agradece. Buen día. Un auditor distinguido, VIP, así que para nosotros también es un orgullo que usted nos escuche. Gracias, que tenga un buen día.